Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, estamos nuevamente en nuestro canal siguiendo la biografía de Janet Moreno, probada por el fuego y la verdad de una hija de Dios. Han sido de bendición estos capítulos para mi vida y sé que para la vida de las personas que me han escrito. Les doy muchísimas gracias por tomarse en el tiempo, por escuchar, porque muchas veces no sabemos qué hay detrás de lo que otra persona nos está contando o qué gran verdad hay para mi propia vida. Yo sé que uno tiene que verdaderamente volverse un oidor, ¿verdad? No solamente uno que escucha, pero que oye realmente lo que otras personas están diciendo para conocer también a las personas. Yo siempre digo que cuando uno calla y escucha a otra persona hablar, uno puede ver sus corazones, puede ver lo que realmente hay en el corazón de esta persona. Y hoy quiero hablar de un capítulo que es sumamente bien delicado en cuanto fue para mí, porque en este capítulo Dios me enseñaría lo que es estar tras hombres y mujeres de Dios que profetizan. Yo buscaba profeta y Dios ciertamente me permitió caer en unas falsas profecías tremendas de otras personas hacia mi vida para entender que nosotros no debemos estar tras las personas o tras las personas que dicen así dice Jehová, porque tenemos que entender que la mejor profecía es la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que yo no creo en el don profético, creo en el don profético cuando se predica de acuerdo a la palabra de Dios. Las personas se equivocan en cuanto a qué es el don de ciencia y qué es el don profético. Entonces quieren llamar a todo mundo profeta. Cuando una persona le da una palabra de ciencia o le dice, mira, veo esto y esto en tu vida, inmediatamente le dicen, ay, es que usted es una profeta, un profeta de Dios. No, hermanos. Nosotros, ¿sabes por qué el pueblo de Dios está sufriendo calamidades terribles bajo las opresiones y las instrucciones de falsos profetas? Es porque el pueblo de Dios no estudia la palabra de Dios, es porque no le dedican tiempo a la palabra de Dios. Y usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, si usted no le está dedicando tiempo a la palabra de Dios, usted no quiere conocer realmente quién es Dios en su vida. Cuando uno tiene un novio, ¿qué hace uno? Quiere conocer a ese novio, y he puesto este ejemplo anteriormente, quiere estar en el teléfono, quiere saber cómo piensa, qué es lo que piensa, o sea, quiere saber muchas cosas. Nosotros queremos tener a Dios sin conocer a Dios. Queremos que Dios obre milagros en nuestra vida sin ni siquiera saber su esencia. Y entonces no estudiamos la palabra de Dios, y es ahí donde Dios permite que espíritus mentirosos como los que han habido por medio de toda la escritura vengan y opriman a las personas, nos opriman con mentiras, con falsedades. Y una de las cosas más fuertes, no más fuertes, porque mi vida casi todo, hermanos, realmente ha sido súper fuerte. Yo quisiera decir que me ha tocado lo suavecito, lo bueno, no. Me tocó vivir momentos muy fuertes en el cristianismo, cuando uno cree que se convierte y ya todo es color de rosa y todo es lindo. No, cuando tienes un don verdaderamente y un llamado verdaderamente de parte de Dios, no de los hombres que te ungen porque conoció a Pepito y a Juanito, o porque es el hijo de aquel, o porque es el... No, no, no. Aquí hay congregaciones enteras que están ungiendo a personas solamente por quien conoce, o porque si lo recomendaron fulanito y esta persona, y por lucros financieros. Y muchos de ellos no tienen ni siquiera el llamado de parte de Dios. Por eso uno muchas veces, cuando ve a una persona que wow, predica, que tiene seguidores por toda parte, que está en las redes sociales y todo, no te comas el cuento de que, oh, que por eso es un hijo de Dios. No, no, no. O que porque tiene riquezas es un hijo que Dios le está bendiciendo. Todo eso es falso. No todo el tiempo es así. No estoy diciendo que no todos son así. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que predican verdaderamente la palabra de Dios, que son que nos enseñan la palabra de Dios, que son llenos del Espíritu Santo, pero hay falsantes también. Y aquí me tocó vivir esta historia que se llama Pedro el impostor. Y Pedro el impostor era un supuesto evangelista que por medio de aquel proceso que yo viví, que les conté en el capítulo anterior,
a mí me llamaron una señora, amiga mía, y me invitó a un hogar a hacer un ayuno y oración con diferentes pastores y evangelistas y hermanos por una semana. Yo en mi sed de deseo tanto de que Dios me perdonara lo que había hecho y todavía tenía esa culpabilidad dentro de mí, voy a este lugar a humillarme en la presencia del Señor. A mí no me importaba nada más sino estar en la presencia del Señor, aprender palabra y que el Señor me volviera a llenar de aquello que yo tenía anteriormente antes de haber caído. Pero era como que era toda una lucha. Entonces, mira algo. Dios, que pesa los corazones y conoce verdaderamente nuestro corazón, sabía que una de mis debilidades y uno de mis deseos más grandes era tener un hogar, tener una familia, que yo no creo que eso sea malo, porque yo creo que todos deseamos, hermanas y hermanos, tener un hogar, tener una seguridad, un secure, una familia. Bueno, para mí era como que yo ya había caído, ya había esa división entre Dios y yo por medio de que caí, pero después por medio del perdón, del arrepentimiento, volvió a venir su gracia, todo eso estaba muy lindo. Pero seguía teniendo esa necesidad de que yo quería estar realmente con alguien y que yo quería que un profeta, escucha bien, me dijera quién iba a ser mi esposo. Como hay muchas de ustedes allá afuera y muchos de ustedes allá pidiendo señales al Señor, ay Señor, que me muestre, que me mande un hombre de Dios o una mujer que me diga. Y muchas veces estamos equivocados en pedir eso, porque lo que nosotros tenemos que pedir es: Señor, dame sabiduría para escoger a mi esposo o a mi esposa. Yo no tuve esa sabiduría. Yo fui necia, puedo decirlo que fui necia, porque dentro de mí, aunque yo lo que más quería era tener un hogar, tener un esposo, tener esto, yo por eso hice lo que hice y por eso me pasaron las cosas tan terribles que me pasaron, por hacerlo en mi voluntad, por hacerlo como yo creía que debía hacerlo. Y en esta ocasión, en esto era que vino este evangelista. Yo estaba deslumbrada porque yo nunca, desde que me había convertido, y habían sido como 6 años desde que me había convertido, había visto en vivo y en directo milagros y prodigios de la forma como este hombre los hacía. Entonces para mí era wow. Entonces cuando yo llego, empiezo a hablar con él, empezamos a ayunar todos, empezamos a orar, era un grupo grande. Pero mi conexión fue con ese hombre para contarle que orara por mí, para que Dios sanara y me perdonara todo lo que ya me había pasado. Ya Dios me había perdonado, ya Dios había derramado gracia sobre mí, pero nosotros los seres humanos como que queremos que alguien haga algo y como que haya una explosión y haga algo que caiga del cielo para entender que Dios nos dio gracia. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a tocar, a palpar y a ver, como Tomás, ¿no? Que él quería ver si el Señor realmente había resucitado y quería ver las marcas. Bueno, muchas veces nosotros, como estamos acostumbrados, y yo estaba acostumbrada a haber crecido cuando me convertí en una iglesia pentecostal. Entonces esta iglesia pentecostal era normal ver a las personas caerse, que los demonios salieran, que la gente gritara y todo eso. Entonces al estar acostumbrada a esto, yo buscaba esa misma alianza en ver algo que este hombre me dijera de parte de Dios. ¿Qué hace cuando tú no lees la palabra? ¿Qué haces cuando tú crees que los hombres tienen la palabra para tu vida? Bueno, Dios puede permitir un espíritu de mentira, un pitoniza, que es un adivinador. Y este hombre precisamente tenía un espíritu de adivinación, el cual yo iba a descubrir de una forma muy, pero muy fuerte. Les digo en el próximo capítulo. Espérenlo. Gloria a Dios, seguimos. Entonces, ¿qué pasa con este supuesto hombre de Dios, con este supuesto profeta que hacía milagros y prodigios? Empieza a suceder que en esa semana hay un momento donde nosotros estamos sentados todos en el sofá, ya habíamos hecho el ayuno, la oración de la mañana, y estábamos hablando. Suena el teléfono, él lo contesta, el teléfono de él, y él empieza a hablar con alguien. Y él me pasa y él le dice a esa persona: espere un momentico, se la voy a pasar.
él me pasa a mí el teléfono y me dice, es una amiga profeta mía que tiene una palabra para ti. Bueno, yo no conocía a esta señora, no sabía quién era, y ella me dice, ¿tú ves el hombre que está sentado al pie tuyo? Ese es el hombre que Dios tiene para ti. Y ahí empieza a venir una serie de cosas que empiezan a suceder a mi vida. ¿Por qué? Porque aquí estaba este hombre que aunque Dios lo usaba, aunque yo creía que Dios lo usaba, Dios nos permitió ir con él a iglesias y veíamos que la gente era llena del Espíritu Santo, que la gente supuestamente se sanaban, otros perdían peso, y yo creía todo esto en mi mente, que todo esto era real, porque tenía seguidores, tenía muchas personas que lo aplaudían. Entonces yo estaba como deslumbrada de eso, pero a mí no me gustaba este hombre como hombre. Es más, a mí me parecía súper feo, perdone que lo diga. Yo decía, no, ¿cómo voy a estar con este hombre? Pero ¿qué pasó? Mira cómo va trabajando un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación empieza a trabajar, sí, así como nos explicaron en la palabra de Dios, cómo la serpiente le susurra a Eva. Y la mujer, nosotras las mujeres somos vulnerables. Somos bien vulnerables en cuanto a lo que escuchamos. Por eso nosotras siempre tenemos que estar cuidadosas qué hombre o qué persona nos está dando palabra al oído, literalmente. Entonces pasa de que eso pasó, yo cuelgo el teléfono, le digo gracias y ella ya le había dicho a él eso. Y él me mira y me dice, ¿ahora qué? Le digo, no sé, vamos a orar, vamos a ver. Yo me acuerdo irme a mi casa ese día, pero me iba con aquella ansiedad, con aquella angustia, diciéndole a Dios, Dios, ¿realmente este es el hombre que tú quieres para mí? Yo estoy dispuesta, Señor, a aceptarlo, porque si es lo que tú tienes para mí, tú me darás amor y me ayudarás a que me guste, porque verdaderamente físicamente no me gustaba para nada. Pasó un tiempo y a la semana siguiente, el fin de semana siguiente, nos invitan a una iglesia. Mira cómo trabaja este espíritu de adivinación. Nos invitan a una iglesia y en esa iglesia yo estoy sentada en la parte de atrás y él está sentado más al frente. No estábamos sentados juntos. Una pastora que no conocíamos, que estaba predicando en ese día, nos llama a los dos juntos al frente. Le dice a él, quítate el cinturón de tu pantalón, nos ata los pies y nos dice, ahora caminen juntos en el evangelio. Dios mío, para mí era, oh my God, no way, no puede ser. Dos personas diciéndome lo mismo, esto debe de ser de Dios, esto tiene que ser de Dios. Yo en mi como que, ¿cómo se dice? Disbelief, en mi poca creencia, y en mi creencia yo digo, ok, Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, eso es lo que va a ser y bueno, listo, si eso es lo que tú tienes para mí. Pero pasó, hermanos y hermanas, que verdaderamente empiezan a suceder cosas que yo decía, ok, voy a obedecerte, Señor. Seguimos con nuestra bella programación. Bueno, hermanos, hermanas, seguimos contando y relatando verdaderamente esto que sé que va a enseñar la vida de muchas personas. En medio de mi creencia y decir, bueno, Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, bueno, lo voy a aceptar. En medio de todo esto empiezan a suceder cosas que yo decía, esto es de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, esto es de Dios? Empezamos a buscar señales, empezamos a buscar a alguien que nos diga, y tanto que nosotros buscamos que realmente Dios permite que personas y espíritus mentirosos, pitonizas, vengan a nuestra vida. Pasó de que en ese proceso empiezo a conocerlo a él, le doy una oportunidad de conocerlo, digo, bueno, si ya van dos personas que han dicho que tú eres para mí, que nosotros vamos a estar juntos, y él también me decía que a él le habían dado una profecía y que le decían que una mujer alta, blanca, así como yo, iba a ser. Entonces yo en mi corazón era una lucha porque a mí no me gustaba él, pero era una lucha porque ya dos supuestos siervos de Dios lo habían dicho. Pasó de que me acuerdo una vez que llamé a una hermana en Santo Domingo
Y estas hermanas también eran profetas, siempre decían que ellas eran profetas, y yo, al no conocer bien cómo se movía lo de la profecía y cómo se movían todas estas cosas, yo realmente lo creía. Entonces llama a una de ellas y me dice: ay, sierva del Señor, he tenido un sueño contigo, y el sueño era que te ponías tu anillo de casamiento, que Dios te va a dar tu anillo de casamiento porque te casas. Después yo decía: ay, Dios mío, ya van 3 personas. Después llamaba a otra persona, era yo buscando supuesta confirmación, y llamaba a Raimundo y todo el mundo, porque nosotros creemos que la Biblia no es suficiente, que tenemos que llamar a un montón de personas para que nos digan: así dice Jehová, cuando la Biblia ya ha sido establecida, la profecía ya ha sido dada y escrita está, y punto. Bueno, pasó esto y llamo a otra hermana y me dice: ay, sierva, tuve un sueño contigo y te vi en un vestido de novia. Yo dije: bueno, pues aquí se fregó todo. Ya yo me tengo que casar con este hombre, aunque no me guste, Señor, yo estoy dispuesta a obedecerte. Y todo eso lo van a encontrar en mi libro, en la página 53, 54 y 55. Fue algo muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pasa de que él viene a hablar conmigo y me dice que la única forma de que yo me pueda casar con él es que yo tengo que dejar mi maquillaje, tengo que dejar de pintarme el cabello, no puedo usar más pantalones y tengo que hacerme miembro de la iglesia legalista misionera. Que me tengo que hacer miembro de todo esto, que era la única forma como él me podía ver en santidad. Toda esta confusión viene desde mi caída en adelante. Empiezan a surgir todas estas cosas, las cuales sé hoy, ciertamente, que Dios las permitió para enseñarme grandes lecciones y lecciones muy poderosas. Empiezan a suceder una serie de cosas y yo empiezo a meditar dentro de mí y a decir: ok, si esto es lo que me da santidad a mí, si es la forma como voy a volver a conseguir aquello que tenía con Dios y este hombre me va a aceptar, pues yo estoy dispuesta a volverme una mujer cristiana legalista. Estoy dispuesta a dejarme mi cabello de mi color natural. Estoy dispuesta a no usar maquillaje más, a no ponerme pantalones. Estoy dispuesta a ser igualita como fuera una mujer legalista. En mi próximo episodio vas a ver qué pasó con el legalismo y cómo una religión te puede llevar a hacer cosas que verdaderamente ni siquiera son las que Dios tenía diseñadas para ti. Te espero en mi siguiente capítulo. Gloria a Dios. Bueno, llegó el momento en donde me quito maquillaje, me quito todo, me hago miembro de la iglesia, una de las iglesias donde él predicaba, y me vuelvo legalista. Empecé a acudir a aquella iglesia, iba casi todos los días, tenían algo, incluyendo los domingos. Todo mi maquillaje, todos mis aretes, todo dejé a un lado. Y así él empezaba a decirme: así es que te quiero ver, esto es mejor porque así cuando nos casemos pues todo va a estar bien. Quiero decirles que mi experiencia en la iglesia legalista misionera fue una experiencia fuerte, y al mismo tiempo me enseñó lecciones valiosas y grandes. Todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Empezó a suceder de que en el proceso de que yo lo iba conociendo a él, yo iba yendo a la iglesia, y en la iglesia en la congregación me empecé a convertir en una mujer juzgadora de otros. Empezaba yo a mirar a personas que entraban, a mujeres con pantalón, y empezaba a declarar que ellas eran Jezabel, hijas del diablo. Esto es lo que hacía no solamente yo, lo hacían casi todas las mujeres que estaban en esta congregación, lastimosamente. Después de esto, yo decía, empecé a perder como mi brillo, y empecé a volverme con un rostro como amargado,
como enojón, como que criticaba todo lo que estaba alrededor mío. Y recuerdo que una vez yo fui a la congregación, y esto que les voy a decir es algo como medio loco, pero lo hacen muchas personas porque muchas personas hacen lo que otros hacen por hacerlo. Y muchas de las cosas que sucedían en esta iglesia es que ellas movían su cabeza y giraban de un lado a otro, más cuando la música estaba más elevada, cuando estaban sucediendo cosas, empezaban a gritar, empezaban a hablar en lenguas o empezaban a rodar por la iglesia. Y yo un momento a otro empecé a hacer exactamente eso, pero lo hacía simplemente por hacerlo. Y yo me acuerdo que una vez yo me levanté del piso y yo digo, Dios mío, yo estoy haciendo esto solo porque ella lo hace y yo estoy repitiendo lo mismo. Ahí sí repetía yo lo mismo y yo decía, es como un espíritu que se adhiere a ti. Y tú empiezas a ser esta mujer religiosa, empiezas a acusar a todo mundo, empiezas a llamar Jezabel a todas las mujeres que se pintan el pelo, que se ponen maquillaje, que se pintan las uñas, y empieza a haber falta de amor en tu corazón. Y yo con esto no estoy diciendo que todos los legalistas religiosos son así, pero una gran parte tuve que ver en mi transcurso de 19 años de ministerio y predicar en muchas de estas iglesias, ver que la falta de amor era algo grande en estas personas. Criticaban, juzgaban, hablaban de otras personas y ellos eran los más santificados porque tenían la pollera larga y tenían la ropa hasta aquí, no usaban maquillaje y no se pintaban el pelo. Y esto fue una experiencia bien fuerte, pero en el transcurso que todo esto pasa, viene a visitarme una amiga. Ya me habían dicho todos estos profetas de que ese iba a ser mi esposo, de que yo me iba a casar, y viene a visitarme una profeta de Miami que era la misma amiga mía que me había dicho, Jane, cuando llegues a esa ciudad de Boston, ¿se acuerdan? Vas a entrar en la misma boca del infierno. Bueno, esta era la parte de la boca del infierno también. Pasó de que ella cuando me mira a mí me regala un par de aretes, bonitos, pequeñitos, no eran tan grandes. Y yo la miro y yo le digo, yo lo siento hermana, pero yo ya no uso eso, yo estoy en santidad. Ella me mira como asombrada, como ¿qué te pasó a ti? Me veía más vieja, mi rostro me veía como que se me había ido el brillo, ¿qué me había pasado? Bueno, yo le cuento de mi caída, le cuento de aquello, todo. Ella me dice obviamente que ya Dios me había perdonado todo esto. Y ese día le presento al supuesto evangelista, Pedro el impostor. Así lo llamé yo, ¿no? Porque no puedo usar su nombre, porque después me demandan. Entonces ocurre que ella lo mira. Cuando ella llega a la casa conmigo y se sienta, me dice, esto no es de Dios. Ese hombre no es para ti. Y yo le digo, ¿cómo te atreves tú a decirme a mí cuando ya tantas personas me han dicho que Él es para mí, cuando Dios ya ha mostrado señales que Él es para mí, que Él no es para mí? Ese día me enojé con ella. Ella se fue de mi casa ese día, me dijo, llévame al aeropuerto, se devolvió para la ciudad de Miami, yo estaba en Boston. Y yo me quedé muy enojada diciendo, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve una persona a decir una verdad cuando ya muchos han mentido? Hermanos y hermanas, yo me río ahorita, pero créeme que lloré lágrimas y lágrimas por saber y conocer estas verdades. Pasó de que 2 semanas después que ella se fue, yo un día muy desesperada entré al baño y le dije, Señor, si esto es estar en santidad, quítame la vida. Hermano, yo sé que es algo muy confrontativo decirle a Dios algo. Imagínate que me lo hubiera quitado la vida en ese momento. Pero yo tenía una amargura encima terrible que yo misma no me conocía. Yo tenía un espíritu de crítica terrible de todas las personas. Para mí todo el mundo era Jezabel si no se veían como yo me veía. Y pasó de que yo sentí una gran voz en mi corazón y me dice, ahí no está tu santidad. Hermano, yo te digo que sentí como una liberación en ese baño, en ese momento. Y yo dije dentro de mí estas palabras, y Dios es mi testigo y no puedo mentir en esto. Señor, si este eres tú realmente,
que a mí me dejen predicar en esa iglesia, tal como soy. Hermanos, tengo testigos de esto, o sea que si alguno necesita un testigo, bueno, más testigo fiel que el Espíritu Santo, ¿quién puede ser? ¿Verdad? Yo volví a la iglesia, me volví a poner mis areticos, porque realmente yo no usaba tampoco tan grande, eran unos pequeñitos. Mi maquillaje nunca ha sido exagerado, de que me pongo un pastel en la cara, porque gracias a Dios no lo necesito. Pero volví a la iglesia. Y recuerdo una tarde el pastor, y eso está aquí en mi libro todo en detalles, dice: hermana Yane, prepárase que usted predica este fin de semana aquí en la iglesia. Hermano, le quiero decir que ese viernes, una de las tías mías, que era la más verdaderamente perdida, llegó a la iglesia ese día, escuchó mi testimonio y se convirtió a Cristo. Las personas lloraban porque muchas de esas mujeres me habían criticado y juzgado en el trasfondo de las semanas, de que yo me había vuelto en una impía, que yo era una impía porque me había vuelto a poner aretes y me había vuelto a poner un poco de maquillaje. Yo realmente nunca usé pantalones para la iglesia, no porque era una religiosidad, sino que nunca me gustó usarlos, y siempre usé mis faldas para predicar, y esa es la forma como yo me siento. No quiere decir que esto sea un mover religioso en mí, simplemente me siento mejor así. Prediqué viernes, sábado hubo un tipo ayuno, oración, volví a predicar, y el domingo di una palabra de parte de Dios, donde Dios realmente quebrantó hasta la vida de los pastores de esa iglesia, para gloria de Dios. En ese momento mis ojos fueron abiertos en cuanto a este hombre, Pedro el impostor, y Dios me ayuda a ver de que yo me iba a casar con él. Estábamos haciendo los papeles, aún en contra de que a mí no me gustaba él, pero yo creía que, como me lo habían dicho tantos hombres y mujeres según de Dios, Dios quería eso para mi vida. Y en medio de esa confusión y en medio de toda esa tribulación y todo ese proceso que fueron meses, yo duré 2 años en Boston en esa ocasión, y todo este proceso duraron como 7, 8 meses. Cuando me voy a casar con él, cuando vamos a sacar los papeles para él, resulta que él era casado ya. Estaba casado con otra mujer en Nueva York. Y no solo eso, sino Dios abre mis ojos para ver que él tenía un espíritu de adivinación terrible. Que los milagros y los prodigios no eran de parte de Dios, sino eran realmente diabólicos de parte del mismo infierno. Y que él había montado todos estos shows y tenía a un montón de seguidores y a un montón de pastores y líderes en esa ciudad que le aplaudían y lo tenían en un pedestal. Imagínense ustedes cuando yo tengo que desenmascarar todo esto, confrontarlo a él, ir a decirle, contar a los pastores la verdad, que algunos me creyeron, otros no me creían, hasta que obviamente todos pudieron ver por sus propios ojos, porque después de que yo pasé por la vida de él, vinieron muchos sucesos y todos empezaron a ver la realidad de quién era este hombre. Este hombre era un enfermo. Este hombre había tenido en el pasado problemas mentales, y había toda una confusión en él. Se veía que estaba haciendo milagros, sí, porque el diablo se aprovecha. El diablo es un copycat. Un copycat es un imitador de la gloria de Dios, un imitador de los milagros de Dios. Y nosotros, que somos ignorantes muchas veces porque no leemos la palabra de Dios, estamos siendo parte de esos los que venden el evangelio, los que son falsos profetas. Y mira lo que dice esta palabra, y con esto les voy a dejar, hermanos, porque esto fue algo bien traumatizante en mi vida y me enseñó muchas lecciones. Dice la palabra de Dios así. Dice así, esto es Ezequiel capítulo 13 versículo 3, dice: así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Dejan a estos impostores llegar y hacer de las ovejas un desastre. Jeremías 23:16 también dice: así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan.
Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Fue entonces cuando aprendí que no es que yo no vaya a escuchar a un hombre o una mujer de Dios, pero es que todo lo que no alinea con la palabra de Dios no quiero oírlo. Desde ahí aprendí a callarme la boca y a no decir así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Y hay momentos donde nosotros cometemos esos errores emocionalmente. Por eso el libro de los Corintios dice, en parte profetizás y en parte hablás en la carne. Hermanos y hermanas, en estos tiempos estamos viendo una gran ola de falsos profetas, de mentirosos, de los que hacen milagros y prodigios que no vienen de parte de Dios, porque el diablo también puede hacer milagros y prodigios. Y es tiempo que la iglesia de Dios abra sus ojos y que entienda que si no conoce la palabra de Dios y si estamos buscando señal cada rato, cuando Dios nos ha dado la señal de los tiempos en la palabra de Dios, cuando Dios ha dado la profecía mayor que es la palabra de Dios, cuando los tiempos que estamos viviendo hoy son de acuerdo a lo que la palabra de Dios se escribió hace años y años y años atrás. Deja de estar buscando profeta, porque te puede ocurrir lo que me ha ocurrido a mí. Deja de estar yendo en pos de los hombres idólatras, de hombres y mujeres que verdaderamente no pueden hacer nada por ti, porque el único que puede hacer por ti se llama Jesucristo de Nazaret, porque es el único que dio su vida en la cruz del Calvario. Deja de estar buscando a hombres y mujeres para que te profeticen palabra que tú vas a encontrar en la intimidad con Dios. Y es por esto que yo casi cometo ese error, pero cometí otros errores en mi vida que me han costado muchísimo, porque cada error tiene una consecuencia tremenda. Yo te invito en el día de hoy que si tú eres un hombre o una mujer que sigues a todo esto de las redes sociales, hombres y profetas y profetizas, y gastas tu dinero enviándoles dinero porque te dicen que hay que dar dinero para que Dios te dé un milagro, eso es falso y eso es mentiras diabólicas del mismo infierno. Cree en la palabra de Dios, que es el único profeta mayor. Métete en la intimidad con Dios y ahí Él te revelará cosas ocultas y escondidas que nunca han subido a tu corazón. Son las que Dios tiene para ti en este día. Yo te invito que por medio de estas enseñanzas, por medio de esto que yo cuento, tu vida hoy pueda ser transformada, porque no lo cuento para gloria mía, lo cuento para gloria de Dios, porque no fue lo que fui ayer, sino lo que soy hoy en Cristo, que ha valido la pena. Te bendigo en el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor por todas nuestras experiencias, porque nos han enseñado a ser mejores personas. Bye bye.